7 de la mañana con 29 minutos. En nuestro segmento de entrevistas del día de hoy nos acompaña Jorge Benavides. Él es presidente del directorio de EMCO. Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su presencia aquí. Buenos días, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a la ciudadanía que sigue esta entrevista. Bien, doctor, para iniciar, y valga la redundancia, ya inició el proceso de transición con el nuevo gobierno en todo lo que tiene que ver con EMCO. Bueno, lo que corresponde a la transición, nosotros estamos listos ya con toda la información de lo que se ha hecho a través de los directorios de las 12 empresas activas, 7 en el sector estratégico, 5 en sectores no estratégicos. Tenemos aprobados los planes de negocios, los planes de gestión, la ejecución presupuestaria al día y con 2 noticias de suma importancia de cara a una transición ordenada y transparente. Por un lado, la publicación en el registro oficial de todas las resoluciones como directorio de las empresas públicas desde el año 2016 y por otro lado haciendo la difusión correspondiente de una plataforma de transparencia financiera. ¿En qué consiste la plataforma de transparencia financiera? En que la ciudadanía en general y particularmente medios de comunicación, gente vinculada a las universidades, tenga acceso a los datos económicos financieros de las empresas públicas. Está el lado de ingresos, egresos, patrimonio y sobre todo algo fundamental en el desenvolvimiento cotidiano de las empresas, como es la ejecución presupuestaria. Hemos hecho ya un proceso de difusión con profesores universitarios, gente del mundo de la academia, y el día de mañana se hará una difusión con personas de los medios de comunicación. Como señalo, con este fin de transparentar las cifras de las empresas públicas. Bien, para tenerlo claro, doctor, es decir, hasta el momento ya se han reunido con el equipo del presidente electo Daniel Noboa para iniciar esta transición, o aún solo pues se tiene esta información que han recabado. Sí, en efecto, aún no ha habido ninguna reunión, pero estamos ya con todos los temas listos para poder hacer una transparencia y con toda la predisposición de entregar toda la información que de nuestra parte se maneja en los directorios de EMCO. Entiendo, esto coincide también con la evaluación que hace cada trimestre, entiendo, doctor, EMCO a las empresas públicas. De manera general, vamos a hacerlo primero de manera general, ¿cómo ha visto en estos 3 últimos meses la dirección de estas empresas públicas? ¿Cómo se deja para el siguiente gobierno? Importante lo que usted señala, Andrea. Estamos un poco más de 4 meses a cargo de la presidencia del directorio y se han realizado 47 directorios. 47 directorios, que es una cifra importante que da cuenta del trabajo constante que se realiza por parte del directorio de las empresas públicas. Tener en consideración y como un dato informativo que en estos directorios, aparte de fungir de secretario el gerente general de cada una de estas empresas, también participa el ministro del ramo encargado. Se trate, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Telecomunicaciones, del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Hay un delegado también de la Secretaría de Transparencia y permanentemente también está la Secretaría de Planificación, con la finalidad, como señalo, de buscar tomar las decisiones más adecuadas para el manejo del buen gobierno corporativo. Estamos en orden, la casa está realmente adecuada a los instrumentos de gestión. Como digo, permitimos con esto que las empresas públicas caminen y hay una transición adecuada, que eso es lo importante. O sea, ¿hay una evaluación positiva de estos 3 últimos meses sobre las empresas públicas? En términos generales hay cosas importantes señalar. Dentro de lo que es nuestra competencia, como señalo, ya se han conocido los informes de segundo trimestre y estamos próximos a conocer ya los informes de tercer trimestre. El mecanismo para evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas de los gerentes generales son boletines mensuales que se entregan y finalmente informes trimestrales. En este momento estamos con la información ya para convocar a los informes trimestrales del tercer trimestre, que permiten precisamente evaluar y el cumplimiento de las resoluciones que en su momento han sido dictadas por los directorios. ¿Cómo calificaría entonces estos 3 últimos meses de las empresas públicas de manera general? De manera general es favorable, sobre todo pensando, por ejemplo, en 2 empresas en el ámbito de los sectores estratégicos. Primordialmente destacar el papel que juega Flopec. Flopec, como una empresa encargada del transporte de petróleo, tuvo utilidades superiores a los 220 millones de dólares en el primer semestre. Y también, bueno, la producción petrolera de Petroecuador, que este rato ronda los 403.000 barriles y hay una proyección de llegar a 409.000 barriles
en diciembre. Si bien se aleja de las primeras estimaciones que a inicios del gobierno se planteaban, sí muestra una mejoría. Y en el contexto de los precios internacionales del petróleo, generan recursos importantes para el país. Y en el ámbito de los sectores no estratégicos, hay una empresa pública llamada Astinave, que se encarga básicamente del mantenimiento de los astilleros navales. Y ha tenido también una posición importante en el ámbito de ingresos a los servicios públicos. Creo que es un dato importante que la ciudadanía conozca, que de enero a agosto del 2023 las empresas públicas generaron más de 2.100 millones de dólares, 12.100 millones de dólares, y representaron más de 2.000 millones las utilidades. Por tanto, son recursos importantes para el desarrollo del Ecuador. Bien, ¿qué decir ahora? Vamos a CENEL, una de las mayores distribuidoras de energía eléctrica aquí en el país y que abarca pues bastantes ciudades, incluso provincias de nuestro país. Con este tema, con esta crisis eléctrica, ¿qué decir del manejo de CENEL? Bueno, cuando nosotros asumimos la presidencia del directorio, tomamos correctivos urgentes. Y uno de estos fue precisamente remover a la gerente general, porque en cerca de más de un mes no se estaba dando los resultados que se espera por la urgencia que suponen estos sectores estratégicos. CENEL es una de las empresas públicas con mayores problemas, entre otras cosas por el tema de los contratos colectivos, la pérdida de energía y los problemas en recuperar la cartera vencida. No obstante, se están tomando correctivos para mejorar la situación de la empresa en su conjunto. Tiene problemas de tipo estructural y por eso hay una preocupación de tomar en la medida de las posibilidades y dentro del corto tiempo que estamos, acciones urgentes para recuperar la cartera vencida. En eso ya hay un plan de pagos. En el ámbito de los contratos colectivos se está negociando el segundo contrato colectivo para buscar que este sea acorde a la realidad de la empresa. Hay que tener en consideración que si los contratos colectivos contemplan beneficios exorbitantes para los servidores de esa empresa pública, ponen en serio riesgo la existencia mismo de la empresa. Finalmente, también se está buscando evitar las pérdidas de energía a través de la importación de medidores, es decir, una serie de medidas que permitan mantener a flote CENEL, teniendo en consideración que tiene 2.700.000 usuarios y, como usted manifestaba, tiene presencia en más de 9 provincias del Ecuador. Realmente es una empresa muy importante en el ámbito de la distribución de la energía eléctrica. Bien, en este punto entonces quisiera topar dos puntos específicamente. El contrato colectivo, ya se iniciaron las conversaciones para generar un nuevo contrato colectivo. Entendemos que el que existe actualmente, como usted lo dice, podría tener beneficios exorbitantes. ¿Cuáles de ellos, por ejemplo, se estaría analizando? Temas de jubilaciones, por ejemplo. Hay que tener en consideración que el primer contrato colectivo, bueno, hay un proceso para que la ciudadanía esté plenamente informada entre el empleador, el empleado, y participa, por supuesto, el Ministerio del Trabajo, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Si no llegan a tener consenso las dos partes, finalmente es una resolución del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que ese fue el mecanismo que operó en tiempos pasados porque no hubo una suerte de consenso entre las partes. La particularidad incluso es que en su momento, como tenía afectaciones presupuestarias considerables, y en general cuando tiene afectaciones presupuestarias se requiere del informe del Ministerio de Economía y Finanzas, y en su momento no se contó con ese informe. Solo para tenerlo claro y que también la ciudadanía lo tenga claro, por ejemplo, en el tema de jubilaciones, ¿por qué se podría decir, no sé si es que así se denomina, podría ser un beneficio exorbitante? ¿Qué es lo que tiene en ese contrato colectivo sobre jubilación? Porcentajes que son superiores a lo que establece la normativa. Incluso ya desde los mandatos constituyentes, allá por el año 2008, se establecieron determinados topes, por ejemplo, que debían ser revisados y que no podían pasar. Jubilaciones, el dejar, por ejemplo, los cargos hereditarios a sus hijos y una serie de cosas que tienen que ver con indemnizaciones que van por más allá de lo que se establece en la normativa. Es decir, se está ganando, digamos, entre comillas, o se está recibiendo más de la jubilación de lo que, por ejemplo, se ganaba dentro de la empresa, pero además se podía dejar el cargo al hijo. Claro, había una serie de beneficios hasta ahora, que ¿no? fueron... Hay unas cosas que se están revisando, pero un tema que también es de trascendental importancia y se debe conocer es que ha habido un mal uso de las acciones constitucionales para, por ejemplo, que funcionarios que son
regulados por lo que se llama la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pasen a ser beneficiarios de los contratos colectivos, cuando por naturaleza los contratos colectivos corresponden solamente a los trabajadores que se rigen por el Código del Trabajo. Entonces hay una serie de cosas que ponen en grave riesgo la existencia mismo de la empresa y en el marco de la normativa, por supuesto, con transparencia, respetando el ordenamiento jurídico. Obviamente hay derechos adquiridos, pero también hay que tener en consideración que las decisiones deben enmarcarse dentro del buen gobierno corporativo, del manejo transparente de los recursos públicos y por supuesto dentro de las normas. Y nos ha informado, porque eso es una competencia del gerente general, ya establecidas estas mesas de diálogo para que en este segundo contrato colectivo se lleguen a acuerdos que son importantes, por supuesto, respetando los derechos de los trabajadores, quiero ser enfático en ello, pero también observando la situación económica de la empresa pública. Bien, vamos ahora a la parte eléctrica. ¿Se tiene ya previsto cuál es la inversión o si es que se tienen incluso los fondos de inversión para que CENEL pueda adquirir parte de estos 460 megavatios, no sé, corríjame la cifra si estoy mal, que había ya anunciado el gobierno nacional que se debía adquirir para la crisis eléctrica? Sí, en efecto, justo es este déficit de 460. ¿Qué mecanismo se utilizó? Que se firmó un convenio entre CENEL y las distribuidoras de energía eléctrica del país, y eso avanza bastante bien. Eso sí es una competencia que corresponde exclusivamente a CENEL y a las distribuidoras. Fue un tema también importante que los ciudadanos estén plenamente informados al respecto. No pasó por directorio, es una competencia que le corresponde a la empresa pública. Posteriormente lo que hará es dar cuenta en los directorios de las acciones que se van llevando al respecto. Pero hasta el momento, ¿se tendría los fondos para invertir en esta adquisición de estos 460 megavatios? Son básicamente fondos que dependen directamente ya del patrimonio de las empresas públicas como tal. Bien, ¿cómo queda Petroecuador? Y no solo, entiendo que EMCO se fija mucho en la parte financiera, pero también cómo se deja Petroecuador en el tema de la consulta popular, en donde se tiene que retirar del Yasuní ITT. ¿Cómo queda ese tema? Ese tema es fundamental, Andrea. Hay una sentencia de la Corte Constitucional y posteriormente, bueno, lo que todos conocemos, un pronunciamiento dado por los ciudadanos. La línea del presidente de la República y del Gobierno Nacional en su conjunto es ser plenamente respetuosos de la voluntad soberana y en ese sentido tomar las acciones que corresponda para cumplir con lo resuelto en la consulta popular. No obstante, hay algunos temas de tipo técnico que permiten advertir que el plazo puesto, por ejemplo, en la sentencia de la Corte de 1 año para que se paralice completamente y se saque todos los instrumentos y sobre todo la maquinaria que tiene que ver con este proceso es irreal. Se está llevando en consecuencia mesas de trabajo a través de la gerencia de Petroecuador para ver dentro de los tiempos técnicos, los plazos y con incluso asesoramiento internacional cuál es el mecanismo más adecuado para poder implementar esa decisión. 1 año es irreal. Y hay que tener en consideración, por otra parte, que el campo en cuestión estaba produciendo alrededor de 100 millones al mes. Estábamos hablando de 1 año de 1.200 millones de dólares. Y solo el desinstalar, el sacar la maquinaria que tiene que ver con la extracción de crudo, costaría un monto superior a los 650 millones de dólares, lo cual representa un golpe fuerte para las finanzas ecuatorianas y para lo que se denominan, por ejemplo, en términos jurídicos, la reparación integral, es decir, volver al estado anterior previo a la extracción del recurso natural, podría suponer más de 1.000 millones. ¿Cuáles son estos escenarios que se barajan teniendo en cuenta que, como usted dice, en 1 año podría ser casi imposible salir de Yasuní ITT? ¿Cuáles son estos mecanismos adecuados que se han puesto sobre la mesa para poder cumplir con esta sentencia de la Corte Constitucional? E incluso se pensaría, pues, interponer alguna acción legal para que se pueda dar más tiempo. Bueno, ya las decisiones de la Corte Constitucional son de última instancia y de cumplimiento inmediato. No obstante, lo que se busca es que una vez que se tenga la información de los procesos técnicos para llevar adecuadamente el cierre del campo, se informe permanentemente a la Corte Constitucional. Reitero, como una competencia que le corresponde primordialmente a la gerencia de Petroecuador en coordinación con otras carteras de Estado, como el Ministerio de Energía y Minas o el Ministerio de Ambiente, para ir informando de las acciones a partir de un cronograma para cumplir efectivamente con la decisión judicial.
No obstante, como señalo, más allá de lo que establece la sentencia de la Corte y como Gobierno Nacional, respetuoso, se cumplirá adecuadamente con la misma, pero técnicamente el plazo de 1 año para la extracción de toda la infraestructura que supone la extracción del petróleo no es plausible, no es viable. Y no es viable porque hay una serie de particularidades que llevarán más tiempo del que se prevé en primer momento en la sentencia, pero se estará informando permanentemente a la Corte Constitucional de las acciones en concreto para cumplir con el fallo. Solo para tenerlo claro también, doctor, ¿ahí ya se frenó la extracción petrolera o qué es lo que tiene que pasar para que se frene y luego posteriormente salir del Yasuní ITT o es en simultáneo? Es en simultáneo, o sea, hay actividades que se van realizando y hay el plazo de 1 año. Actualmente se está llevando todos los estudios pertinentes que suponen ya el paralizar Continúa operativo en todo caso. Está avanzando. Son recursos que son fundamentales para precisamente dar salud, dar educación. Es fundamental el criterio que tienen también las comunidades que están cerca de estas zonas donde se producen la extracción de crudo. Y tener en consideración que, reitero, como Gobierno Nacional, respetuosos del mandato popular, de lo que decidió la gente, pero es un proceso técnico el abandonar el campo. Bien, y en otros ámbitos, ¿cómo queda Petroecuador? Bueno, Petroecuador, como se señalaba, hubo unas primeras estimaciones que a lo mejor fueron demasiado optimistas y hoy por hoy se llegará a diciembre, como ha informado el gerente general, acerca de una producción de extracción de 409.000 barriles, que es un tema importante teniendo en consideración incluso el precio internacional del petróleo. Y por otro lado, bueno, también hay algunos otros temas que están manejando importantes como la venta en spot de barriles de petróleo que se beneficia por la coyuntura internacional del petróleo. Fue aprobado también en este directorio dentro de estos 4 meses y un poco más que estamos frente a EMCO el tema también del campo Amistad para la extracción de gas natural que servirá en su momento para el tema de Termogas Machala en tiempos de estiaje. Y también una noticia que es importante en temas eléctricos que se aprobó por parte del directorio de EMCO la autorización para que SELEC solicite al Ministerio de Economía y Finanzas una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Europeo de Inversiones para un proyecto de interconexión por 500 kilovatios con el Perú. Del lado peruano ya se han realizado las gestiones, eso estaba faltando lo de Ecuador y eso también será una decisión, y ha sido ya una decisión importante que permitirá enfrentar de mejor manera futuros estiajes. Finalmente, doctor, ya se encuentra operativa esta plataforma en donde se transparenta toda esta información. Sí, en efecto, el día de mañana, como le comentaba justamente con ustedes, miembros de los medios de comunicación, periodistas, se tendrá esta difusión de contenidos con temas, como digo, de ingresos, egresos, patrimonio, utilidades y algo fundamental, la ejecución presupuestaria. El buen gobierno de las empresas públicas depende de que exista una planificación estratégica, un plan de negocios, un presupuesto aprobado y que se vaya cumpliendo con las actividades a partir de lo señalado en esa planificación y el presupuesto correspondiente. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias, Andrea. Conversábamos con Jorge Benavides, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, pero quédense porque al retornar tenemos más información.